Buenas tardes a todos. La conferencia del día de hoy se llama Análisis sobre el uso de la prueba de tamizaje de Bruselas en el banco de sangre. La maestra en ciencia Fabiola del Castillo Núñez, ella es química, bacterióloga, parasitóloga, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico. Cuenta también con estudios de maestría en ciencias químico-biológicas por la misma institución. Tiene experiencia como químico analista y asesor biomédico adquirida en los laboratorios de referencia láser y actualmente se desempeña como asesora científica en Biorad para México y Latinoamérica, con experiencia en enfermedades infecciosas para el banco de sangre. Ha recibido entrenamientos también en el extranjero y ha participado en numerosas exposiciones en congresos y presentaciones. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Gracias a Moni por la presentación. Básicamente vamos a navegar por el conocimiento de la brucelosis y su diagnóstico en banco de sangre o laboratorio clínico. Empezaremos con los antecedentes de la brucelosis, epidemiología, los modos de transmisión y las técnicas actuales que existen para el tamizaje en el banco de sangre, así como la presentación de las técnicas de ELISA, que pueden ser nuevos para algunos de ustedes, y al final vamos a hacer una revisión bibliográfica de el comparativo del desempeño de las pruebas de ELISA con las pruebas convencionales a las cuales todos estamos familiarizados, que sería Rosa de Bengala y la prueba de aglutinación estándar. Empezando con los antecedentes, tenemos que la brucelosis como enfermedad pues es una infección causada por las bacterias del género Brucella. Esta enfermedad tiene muchos nombres y esto va a depender de cómo se descubrió, en dónde se descubrió, qué características se presentaron cuando se descubrió esta enfermedad. Esta se descubrió en 1886 por un señor que se llamaba Bruce y de ahí viene el nombre de Brucella. Él la descubrió como a la bacteria causante de la enfermedad en soldados que estaban enfermos y a partir del vaso logró aislar al microorganismo. Se llama fiebre ondulante también esta enfermedad porque el paciente va a cursar por un periodo febril, pero este periodo febril es muy variante. Presenta fiebre hoy, mañana ya está bien, pasado otra vez tiene fiebre, otros días puede estar bien y de nuevo otra vez la fiebre. Se conoce también como fiebre del Mediterráneo porque básicamente en los países del Mediterráneo fue donde se aisló por primera vez a la bacteria, y como fiebre de las cabras porque se descubrieron que los productos de las cabras, como la leche, podían transmitir la enfermedad. La etiología de la enfermedad pues son estas bacterias del género Brucella, para las cuales tenemos estas 4 principales especies, que es Brucella abortus, Brucella suis, Brucella melitensis y Brucella canis. Estas están relacionadas directamente a un huésped animal y por este motivo se considera como una zoonosis, es decir, que puede ser transmitida de estos animales al humano. Estas diferentes especies de Brucella están asociadas a un huésped de origen animal, pero no van a ser específicas de un solo animal o una sola especie. Los diferentes biobares con los que cuentan estas diferentes especies van a estar asociados a diferentes huéspedes animales, a excepción de ovis, que solo afecta a los bovinos. Esta bacteria es una bacteria gram negativa que no esporulada y es un bacilo muy cortito que no tiene flagelos, pilis, cápsula, es intracelular facultativo, etc. A pesar de que carece de muchos mecanismos de virulencia, es una bacteria que puede causar mucho daño y que tiene muchos mecanismos de evasión de la respuesta inmune. Como toda bacteria gram negativa, esta bacteria cuenta con una membrana interna, una delgada capa de peptidoglicano y posteriormente una membrana externa. A esta membrana externa van a estar expuestos en la superficie lípidos y se le va a conocer esto como lipopolisacárido, y estos lípidos van a estar formados por diferentes cadenas lipídicas. Dependiendo la composición, va a ser que yo puedo decir que esa bacteria es lisa o es rugosa. Si tiene todo el mosaico antigénico, se considera que es una cepa lisa, mientras que si solamente tiene, digamos, hasta esta parte del mosaico antigénico, se considera como una cepa rugosa. Y este es un factor muy importante que va a determinar la virulencia de esta bacteria. En el laboratorio yo puedo identificar a la bacteria a través de pruebas bioquímicas comunes y la diferenciaría de estos géneros de bacterias. Puedo hacer tinción de Gram y detectar al bacilo corto gram negativo, que es oxidasa positivo, ureasa positivo, no es móvil, en algunas especies pueden crecer en medio McConkey. Para llegar a la identificación de la especie,
tendría que utilizar ya pruebas más dirigidas que pueden involucrar el uso de pruebas de aglutinación para su identificación o bien pruebas más complejas como lisis utilizando bacteriófagos. Esto para llegar a determinar qué especie de bacteria se trata y el biotipo o el biobar del cual estoy identificando. La patogénesis de la bacteria puedo describirla diciendo que estas especies se transmiten fácilmente a través de aerosoles. De hecho, esta bacteria se considera como una de las primeras bacterias que se utilizó como bacteria que se utilizaba para hacer bioterrorismo, por las grandes pérdidas que ocasionaba al ganado. Entonces, era muy sencillo de animales que estaban enfermos obtener materiales contaminados, ya sea tierra, abortos, etcétera, y llevarlos y enfermar a todos el ganado de alguien que le caía mal, por ejemplo, a la competencia o lo que sea. La dosis infectiva que se requiere para adquirir una infección por la bacteria es de 10 a 100 microorganismos. Es decir, solo necesito 10 bacilos cortos para que puedan generar una infección en mí. El periodo de incubación es muy prolongado, desde 5 días hasta 6 meses, entonces yo puedo tener un contacto el día de hoy y en 6 meses presentar los síntomas. Entonces se me olvida qué hice hace 6 meses y nadie lo relaciona con esta bacteria. Puede presentar una amplia variedad de formas clínicas y debido a esto, pues los síntomas o signos que presenta el paciente pueden ser muy indeterminados y causar complicaciones para hacer el diagnóstico. La respuesta inmune que se genera ante la presencia de la bacteria, de manera ideal, debería seguir este patrón. Primero, un paciente pues está en contacto con la bacteria que finalmente va a fungir como un antígeno, porque es algo desconocido al organismo. Este antígeno va a ser detectado por estas células que son las primeras que van a llegar, que son los macrófagos o células dendríticas que se encuentran cercanos a la zona. Estos macrófagos o células dendríticas se van a encargar de fagocitar a la bacteria, introducirla en una vesícula y generando un fagosoma. A este fagosoma deberían de fusionarse los lisosomas de la propia célula para degradarla, formar pequeños pedacitos de sus proteínas, de lo que contiene y presentarlos a través de receptores a los linfocitos T. Estos linfocitos T tendrían que recibir la presentación antigénica por parte de esta célula, activarse y generar citocinas en respuesta, como es el interferón gamma, el cual va a producir señales que van a activar a otras células como las células natural killers o los linfocitos T citotóxicos. Es una respuesta que va dirigida básicamente a la eliminación de esta célula que está infectada por la bacteria, por esta parte, ya que estas células al ser citotóxicas se van a encargar de destruir a estas células infectadas. Por otro lado, estos mismos linfocitos van a actuar sobre los linfocitos B, o bien los linfocitos B van a recibir directamente a la bacteria para activarse y transformarse en células plasmáticas, las cuales van a producir anticuerpos. Inicialmente del isotipo IgM y posteriormente del isotipo IgG. Para de esta manera, estos anticuerpos llevar a la lisis de la bacteria directamente. Esta sería una respuesta inmune que debería generarse de manera normal ante la presencia de esta bacteria. Sin embargo, les decía que esta bacteria es chiquita pero picosa porque al momento de ser fagocitada dice, ok, fagocítame, no tengo problema. Una vez que es fagocitada, ella tiene mecanismos para inhibir la fusión de estos lisosomas y en este fagosoma que se generó en la parte interna de la célula, multiplicarse. De esa manera, tiene un sitio donde está protegida de antibióticos, porque los antibióticos difícilmente van a entrar al interior de estas células y por lo tanto esto puede ser una de las causas del fallo terapéutico. Actualmente se conoce que estos mecanismos no es tanto la evasión de la fusión de los lisosomas, sino que la entrada de esta bacteria a la célula va a depender del tipo de bacteria que se trate, si es una cepa lisa o una cepa rugosa. ¿Por qué? Las cepas rugosas van a tener, les decía, el mosaico antigénico incompleto. Estos antígenos del lipopolisacárido que están expuestos en la membrana externa van a unirse directamente a receptores de tipo TOL y van a entrar formando un fagosoma al cual se van a fusionar los lisosomas y se va a degradar
Aquí la bacteria sí se murió, sí se degradó, se presentó y se generó la respuesta. Sin embargo, las cepas rugosas, su internalización es algo diferente. Para este caso, la bacteria cuenta con el mosaico del lipopolisacárido completo. Esos lípidos que están expuestos van a unirse a balsas lipídicas que están presentes en la membrana de estas células, y al unirse a través de esas balsas lipídicas, esta va a entrar como una vesícula, como si fuera algo que la bacteria necesitara, y va a internalizar. Una vez que esto se internaliza, sí se van a unir los lisosomas, pero estos lisosomas lo que van a hacer es que van a activar genes que son dependientes de la acidez que van a generar esa fusión de esos lisosomas, y van a generar o van a activar en la bacteria sistemas de secreción tipo 4, y estos sistemas de secreción tipo 4 van a permitir que la bacteria produzca proteínas, las lleve al citoplasma de la célula, y esto le ayude para multiplicarse. Entonces, de esta manera, pues las cepas lisas son más eficientes en su replicación, más difícil su eliminación, a diferencia de las cepas rugosas. En cada plática hay que hablar un poco de epidemiología, porque la gente no ve el impacto hasta que ve los números, ¿no? ¿Qué tantas pérdidas me está causando esto? ¿Qué incidencia hay de esta enfermedad? Bueno, pues básicamente la brucelosis en el mundo, México se encuentra como uno de los países que tiene una incidencia de brucelosis intermedia. Es aproximadamente entre 10 y 50 casos por 1 millón de habitantes. Hay otros países que tienen mayor incidencia, obviamente, pero la incidencia que tenemos es considerable. Hablando de específicamente estadística de México, este es el reporte más actual hasta la semana 15 para brucelosis, y podemos ver los reportes de casos reportados de brucelosis en los diferentes estados de la República Mexicana. En esto les señalo en amarillo los estados que tienen mayor incidencia de la enfermedad, que sería Coahuila, Chiapas, Michoacán, Puebla, Tamaulipas y Zacatecas. A través de los años esta incidencia ha ido cambiando. Si se dan cuenta, en rojo se marca los estados que tienen la mayor incidencia, y que esto a través de los años se ha ido modificando, porque se van modificando obviamente los hábitos que tienen las personas que trabajan en el mantenimiento de los animales, etcétera. Pero es algo que se ha ido modificando, pero que también ha ido incrementando a través del tiempo. La transmisión de la enfermedad se da a través de estas 3 vías, a través de entrar en contacto con el ambiente contaminado, ya sea con restos, abortos, suelo contaminado, inhalación de polvo, agua contaminada, etcétera, o bien a través de la ingesta de alimentos contaminados por los animales que están enfermos. El principal son los productos lácteos o los productos cárnicos. Pero es de gran importancia este tipo de transmisión, que es persona a persona, en donde incluimos el contacto sexual, la transfusión sanguínea, el trasplante de órganos y la transmisión vertical de la madre al hijo. Para este caso hay como cierta controversia acerca de si es importante o no la detección de brucela en banco de sangre, dado que pues se piensa que la incidencia es muy baja y que la bacteria pues no puede transmitirse a través de la sangre. Para los escépticos les presento este artículo de revisión, en donde se estudian las diferentes formas de transmisión persona a persona de brucelosis. Aquí están los nombres de los autores de los artículos publicados en los diferentes años, en donde está involucrada la transmisión de la enfermedad a través de transfusión sanguínea, que puede ser la más importante para los bancos de sangre, aunque no es la única. También hay a través de leche materna, contacto sexual, etcétera. Otra forma de transmisión es la transmisión o trasplante de órganos, sobre todo de médula ósea, la que puede causar pues este problema. De esto sacamos que pues las especies principalmente aisladas es Brucella melitensis. Los subtipos son 1, 2, 3 y 6, y que también se puede encontrar en mayor proporción Brucella abortus. La edad a la cual se da esta transmisión con más frecuencia es en los recién nacidos que reciben transfusiones. Principalmente se presenta en mujeres la transmisión. Este es otro artículo que soporta la transmisión a través de la donación
la importancia de la detección de este marcador en banco de sangre, y es un artículo que está publicado con datos que se generaron en 3 de los principales bancos de sangre del país, que es el Centro Médico Siglo XXI, La Raza y el Hospital General Regional número 25. Estos 3 bancos de sangre son los tres bancos de sangre más grandes y que captan la mayor cantidad de donadores en el país. Ellos encuentran en esta publicación, con estos datos, analizando las muestras a través de 2 metodologías, que es Rosa de Bengala y aglutinación estándar en microplaca, encuentran que la incidencia para este año de publicación, que fue el 2004, la prevalencia de Brucela en donadores es de 3.42%. Entonces, esta incidencia es similar a la incidencia de los marcadores de banco de sangre que actualmente son obligatorios. Entonces, ¿esto tiene impacto? Sí, y muy grande.